El fuego es una reacción química exotérmica con desprendimiento de calor y luz que resulta de la combinación del oxígeno y el combustible. Además, cuenta con una fuente de ignición y una reacción en cadena que genera llamas que aportan el calor necesario para mantenerse en el tiempo. El fuego se propaga de tres maneras. Radiación. Se origina a través de ondas de calor hacia otro cuerpo o combustible próximo. Conducción. Se origina a través de estructuras que pueden conducir el calor. Convención. Se origina por el desplazamiento de gases calientes. La extinción del fuego puede darse de cuatro maneras. Por enfriamiento, quitando el calor del fuego para reducir su temperatura, siendo el agua el agente extintor más común. Sofocación, interrumpiendo el suministro de oxígeno para detener la combustión. El agente extintor más común, en este caso, es el anhídrido carbónico, CO2. Por desplazamiento del combustible, se trata de quitar el combustible al fuego para detener la combustión. Por inhibición de reacción en cadena, se trata de interrumpir la reacción química para eliminar la llama y extinguir el fuego. Se puede emplear polvo químico seco. El fuego puede tener tres tipos de combustible. Sólidos son aquellas sustancias que al quemarse dejan residuos, cenizas, por ejemplo, maderas, papel, tapizados y otros. Líquidos son aquellas sustancias capaces de generar vapores inflamables, no dejan ceniza. Por ejemplo, naftas, querosén, aguarrás, acetona y otros. Gaseosos son aquellas sustancias capaces de encenderse en presencia de oxígeno a temperatura y no dejan ceniza. Por ejemplo, gas natural o metano, butano en garrafa, propano y otros. Buenos días compañeros, buenos días profe, ¿cómo están? Nos corresponde el tema del fuego, que el fuego pues como se descubrió hace más de 5.000 años por el Homo sapiens. Se presume que fue accidentalmente y que lo prendían era frotando un palo sobre otro, causando chispa y así ocasionando el fuego. Se presume que así se descubrió. Bueno, ahorita entonces las clases de fuegos, hay clase A, B, C, D y F, como se los decía anteriormente. Estos son clase A, son sólidos, clase B, líquidos, clase C, gases, clase D, metales y clase F, aceites y grasas de cocina. Bueno, en los sólidos son los que implican sólidos inflamables que normalmente ocasionan brasas, como un claro ejemplo es la madera. En la madera pues influye varias cosas como la humedad, que si la madera está muy húmeda pues obviamente que con el contacto del fuego se va a demorar más a producir la brasa. También está la composición. Hay maderas que, que ciertamente son más duras que otras. También el periodo de tiempo que llevan, digamos, después de cortado, que llevan cierto tiempo, entonces la madera se va secando, también influye eso. El tamaño, entre más grande, pues obviamente que la cocción va a ser más lenta a lo normal, al contacto con el fuego. También eh, el comburente, o si entre mayor oxígeno hay en el ambiente, pues más va a ir la llama. En la clase B de los tipos de fuego que son los líquidos, podemos encontrar como el metanol y el etanol, que son alcoholes que son un poco inflamables con el contacto del fuego, que sirve, digamos, como el etanol, que sirve para desinfectación de ciertos utensilios para que se vayan a utilizar o desinfectar algunos objetos. En esto podemos ver su punto de inflamación, que la temperatura a la cual depende es suficiente cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire. Podemos ver que
que mayor inflamabilidad está entre la temperatura entre 12 y 13 grados centígrados respectivamente. También podemos ver la presión de cierto alcohol, que, la temperatura depende lo suficiente en cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable. En la temperatura de ebullición, también podemos ver el rango de inflamabilidad que puede haber esta entre el cierto alcohol y con el fuego. También podemos ver la clase C, que como yo le decía anteriormente son los gases, que está un ejemplo, podemos decir que es el butano y el propano. ¿Dónde encontramos este tipo de gases? Como en la casa, que utilizamos a diario en nuestras cocinas. Entonces, en este podemos ponerlo de ejemplo que con el contacto de la chispa, qué pena, con la chispa pues podemos ver que hay un contacto de inflamabilidad y pues ocasiona una llama que la utilizamos para cocinar o hervir ciertas cosas de la cocina. Otro de otro que podemos decir es de la clase D, que son los metales de esta cierta clasificación. Un ejemplo podemos decir que es el magnesio. Es un metal que lo podrás encontrar en los vehículos, en ciertos productos de hogar. Entonces se usa para fabricar, digamos, se utiliza para el volante y la barra de dirección. Se puede decir en el ejemplo de los carros. Si un coche se incendia, este cierto magnesio sube a una temperatura de 3.000 grados centígrados. Entonces se puede decir que tiene como una parte de ebullición muy alta al momento de contacto con el fuego. Y por último podemos clase F, que lo decía, eran aceites y grasas de cocina. Un ejemplo breve podemos decir el aceite de oliva. Se usa en los hogares para freír alimentos. Con contacto con el fuego ocasiona que este producto tenga una temperatura de 250 a 300 grados centígrados, que arde espontáneamente, dependiendo la llama que se le asigne al momento de usar este producto. Por eso las freidoras eléctricas llevan un limitador de temperatura para no ocasionar un punto de humeo. Esto podemos decir que son las clases que están expuestas o las clases de fuegos que hay actualmente. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Andrés Beltrán y el tema que les voy a hablar es acerca de las clases de fuego. Pero para entrar en detalle, primero tenemos que conocer qué es el fuego. El fuego es una reacción física, química, generada por una luz, por un calor, por un humo o por cualquier reacción. Y vamos a verlo muy en detalle y muy básico para que ustedes se den cuenta. Vamos a mirar acá que es un tetraedro del fuego, donde la primera parte es el oxígeno. El oxígeno, que lo lleva el aire, y en este caso el aire lleva más o menos desde el 20 hasta el 21% de oxígeno. Luego tenemos un combustible. Y tenemos un calor. Perfecto. Miremos entonces el calor. El calor es una reacción física por una luz o por una fuente, por cualquier elemento que puede generar una chispa. El combustible es cualquier elemento que va a causar que se pueda generar una reacción en cadena. Podemos mirar que pueden ser líquidos, pueden ser sólidos o pueden ser gaseosos.
Entonces, dentro de los sólidos, vamos a ver que podemos encontrar papel, cartón, maderas, textiles. Los líquidos, vamos a ver de pronto aerosoles, otro tipo de líquidos que pueden generar gasolinas producidos por el combustible, en fin. Esto nos va a generar entonces lo que nosotros conocemos como la primera emisión o el conato. ¿Qué es el conato? La primera emisión del fuego. Entonces, ya entendido qué es el fuego, ahora sí vamos a pasar a algo muy importante dentro del proceso, ¿ok? Factores contribuyentes para una reacción en cadena. Entonces, los factores contribuyentes para la reacción en cadena son los procesos físicos, químicos mediante los cuales se puede propagar o progresar una reacción en mezcla, o sea, un combustible y un comburente. Sí, eso nos puede generar una reacción en cadena. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que la energía desprendida por este tipo de reacciones de un número de moléculas, porque esto es un proceso químico, es suficiente para calentar o activar de igual manera otra molécula. O sea, se puede generar o se puede desprender una mayor energía. Es la responsable de propagar incendios en espacio, en tiempo. Es la encargada de que muchas veces en los hogares se pueden producir este tipo de conatos y después hay una propagación que se puede generar hasta un incendio. ¿Ok? Hay unas formas de propagación. Hay tres, que es irradiación, convección y conducción. Dentro de las irradiaciones es el desplazamiento de ondas de calor que son partidas por el fuego a una materia máxima. El calor que irradia un fuego transmite una línea recta calentando el objeto producido y ayudado en este caso por el aire. Lo podemos ver en los incendios forestales. La convección es el desplazamiento de los gases a aire condensado o caldeados. Es un humo de gas caliente que se puede generar siempre en las partes elevadas de una radiación, calentando todos los materiales, siempre por encima, porque obviamente los gases siempre son volátiles. Y la conducción es el avance del calor a través de una sustancias químicas, ¿sí? Los materiales que transmiten calor, pudiendo provocar incendios en contacto. Pero ya sabiendo este tipo de formas, este tipo de características, todo este tipo de diseños de clave, vamos a ver algo dentro de lo más importante, y es cómo puedo reducirlos, cómo puedo bajar estos niveles de fuego, cómo puedo detectarlos, cómo puedo en este caso reaccionar. Entonces hay tres conceptos fundamentales que tenemos que ver y son los detectores de fuego. ¿Cuáles son los detectores de fuego? Muchas veces los vemos en oficinas, muchas veces los vemos en los apartamentos. Entonces, un sistema de detección de incendio es el que permite, por sistemas de circuito o alarma, indicar a un sistema encargado por personas, pueden ser de seguridad o un sistema comando, de que en el lugar de la bodega, del cuarto o del apartamento se encuentra o hay una posible o un posible incendio. Entonces esos sistemas lo que van a hacer es detectar, inmediatamente tiene que haber una reacción, ¿sí? En un CCTV, que es normalmente donde a veces se tienen las cámaras o se tienen otros tipos de sistemas donde me pueden dar un llamado de alerta. Entonces, los sistemas de detección, vamos a ver los sensores de humo. Sensores de humo. Esos son los llamados sensores de humo, que es un dispositivo como un platillo siempre conectado plástico en la parte superior, que tiene alrededor de 4,5 metros a la redonda o al radio para poder detectar. Siempre lo más recomendado es que siempre esté a una altura máxima de 3 metros.
porque la reacción entonces va a ser mucho más lenta y necesitamos que sean reacciones mucho más rápidas. Hay sensores de humo, hay beam detector, que los beam detector son elementos como infrarrojos que también validan o verifican o revisan, en este caso, humos, conatos de incendio, en fin. Entonces son sistemas electrónicos que van a detectar. Ahora, el segundo punto que también es muy fundamental, que también vamos nosotros a conocer, porque ya vimos detectores, ahora vamos a ver los sistemas de extinción. Y como su nombre lo dice, son los que reaccionan, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, los rociadores automáticos. Los rociadores automáticos es un sistema que esparce por medio de unas tuberías que están conectadas a una bomba de agua. Entonces, cuando hay un conato de incendio, cuando hay la presencia de fuego, inmediatamente el humo, por medio de un sensor que tiene el rociador automático, desprende agua a la redonda también de 4.5 y lo que hace es esparcirla para poder apagar. Estos sistemas también se pueden encontrar en centros comerciales, están certificados, normalmente siempre validados por bomberos, también están validados por la NFPA, que es la Asociación de Protección contra el Fuego. Siempre lo vamos a encontrar de color rojo, porque es el color que indica siempre la protección de fuego. Bueno, en estos momentos vamos a ver los tres sistemas que habíamos hablado, que son los sensores de humo y los sistemas de alarma. Estos elementos lo que permiten es llevar a la cabina para poder dar un aviso. Y los sistemas de extinción, vamos a mirar acá, que son los gabinetes. Este es un gabinete tipo 1, hay gabinetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El 1 es el más básico, que siempre cuentan los centros comerciales o algunos apartamentos, que siempre la boquilla va directamente a una red contra incendio, un extintor ABC. Tenemos un hacha, tenemos una manguera directamente conectada, y lo que permite este elemento es poderlo utilizar y que siempre esté conectado por medio de la llave para poder abrir y extinguir o apagar el fuego. Muchas gracias, espero que hayan aprendido. Empecemos con el primer tema. Tomemos como base el tetraedro de fuego. Para determinar qué elementos son necesarios para que se produzca el fuego, se suele utilizar la figura de un tetraedro. Se utiliza esta figura porque cada cara está siempre en contacto con las otras tres, y siempre son necesarios los 4 elementos para que se genere el fuego. La mayoría creería que para que se origine el fuego solo son necesarios 2 elementos, combustible y oxígeno. Supongamos que tenemos en un recipiente una molécula de gas, hidrógeno, butano y oxígeno. ¿Arden? No. Vaya, tendremos que buscar otra de las caras del tetraedro. Energía de activación. ¡Ya está! Podemos hacer saltar una chispa. ¿Solo eso? Esto no es lo que yo llamaría fuego. Pongamos muchas más moléculas de gas. Más combustible. ¡Carbón! Vamos a hacer uso de la cuarta cara del tetraedro, la reacción en cadena. Si hacemos saltar una chispa en una esquinita, conseguiremos una pequeña llama como antes entre una molécula de gas y el oxígeno. Pero la energía de esta pequeña llama activa el fuego en las moléculas de gas que la rodean, y se extiende a todas las moléculas de gas del recipiente. Además, el fuego provocado en el gas activa el fuego en el carbón. Esto ya es otra cosa. Como veis, hemos utilizado distintos tipos de combustible, gas y carbón. Llamamos combustible a toda sustancia capaz de reaccionar con el oxígeno de forma rápida y desprendiendo calor. Dependiendo del tipo de combustible que intervenga mayoritariamente en el fuego, estos se clasifican de distinta manera. A. Combustibles sólidos. B. Combustibles líquidos. C. Combustibles gaseosos. D. Metales combustibles. E. Esta clase de fuego no depende del combustible. El combustible puede ser cualquiera de los anteriores, pero están presentes aparatos eléctricos que pueden provocar riesgo de electrocución.
Todos conocemos los peligros de los incendios. Quema. ¡Ay! Destruye. Pero hay otras más difíciles de comprender. En incendios cerrados, la reacción entre los combustibles, que casi siempre tienen carbono, y el oxígeno, lleva a formar CO2, dióxido de carbono. Esto significa 2 átomos de oxígeno para cada uno de carbono. Conforme el oxígeno se va consumiendo, el carbono ya no encuentra 2 átomos de oxígeno y reacciona solo con uno para formar monóxido de carbono, CO. Incluso en ocasiones es capaz de robar uno de los oxígenos a otro de sus compañeros ya reaccionados a CO2. Hemos perdido uno de los lados del tetraedro, el comburente, por tanto se apaga el fuego. Pero seguimos teniendo mucho combustible con mucha energía de activación. Está muy caliente y todo preparado para que se dé la reacción en cadena. Si de repente se produce un aporte de oxígeno, por ejemplo, al abrirse una puerta o romperse una ventana por el calor, el monóxido de carbono reaccionará con el oxígeno tan rápido que puede producirse una auténtica explosión. Además, otro de los grandes peligros del monóxido de carbono es su alta toxicidad. Es incoloro e inodoro, por lo que puede pasar desapercibido, pero sus efectos son letales. En los incendios nos podemos encontrar otros gases peligrosos, como son el cianuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, fosgeno, sulfuro de hidrógeno. Hemos dicho que el calor es uno de los grandes peligros de los incendios, ya que es el responsable de la propagación de los mismos. Para ello hay 3 mecanismos. La conducción es la transmisión por contacto y actúa en pequeños fuegos. La convección es el transporte de calor por el movimiento de fluidos, en nuestro caso el aire. Es responsable de la propagación vertical de incendios. La radiación se da cuando el transporte de calor se propaga mediante ondas electromagnéticas generadas por las llamas. Es responsable de la propagación horizontal de los incendios. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Javier Alfonso Mora Rodríguez. Profesora Mónica, ¿cómo está? En el día de hoy, como vienen explicando mi compañero Milton, mi compañero Andrés y mi compañero Juan Fernando, nosotros estamos explicando las clases de fuego. En el día de hoy he catalogado una actividad dinámica como el dado extintor, para poder que nos quede más fácil aprender cuántas clases de fuego hay y con qué clases de matafuego podemos extinguir estas clases de fuego. Para esto hemos cogido un dado, y como el dado tiene 6 lados y son 5 clases de fuego, nos sobraría uno. Entonces a ese le pondríamos una carita feliz para que sea como un comodín o algo así. Empecemos con les voy a dar una pequeña recorderis de qué es cada clase, para que la dinámica sea mucho más interesante, ustedes ya tengan más fresco los conocimientos. Y entonces, por lo menos acá en un lado escogimos para la clase A, que son los fuegos de materiales de combustibles sólidos, que es como la madera, los tejidos, el papel, el plástico, etcétera. ¿Con qué clase de matafuegos podemos extinguirlo? Lo podemos extinguir con la clase A, los ABC, los AB, o un convencional como el que cargamos en el carro o tenemos en la casa. Después tenemos la clase B, que es esta, que es el fuego de líquidos combustibles como la pintura, la grasa, los solventes, las naftas. ¿Con qué clase de matafuegos podemos extinguir un fuego con estos componentes? Podemos extinguirlo con los matafuegos BC, ABC o unos AFFF de espuma. Después seguimos con la clase C, que son los juegos de equipos eléctricos de baja tensión, como son los computadores, los televisores, y esos fuegos, ¿con qué los podemos extinguir? ¿Con qué clase de matafuegos?
con los matafuegos clases BC o los ABC. Después seguimos con la clase D, que son los fuegos originados por metales inflamables. ¿Cuáles son los metales más comunes inflamables? Como el sodio, el magnesio, el potasio, entre otros. Y lo podemos extinguir con un matafuegos clase D, que es uno ya más explícito para esta clase de fuegos. Después sigue la clase de K, que son los fuegos con aceites vegetales o grasas. Entonces, ¿con qué clase de matafuegos podemos extinguir estos? Los podemos extinguir con matafuegos que produzcan enfriamiento o que aíslen el oxígeno. Listo, muchachos. Y por último tenemos pues la carita feliz, que pues todos queremos que nos salga en esta dinámica para no contestar, no mentiras. Antes tiene que salirnos la más complicada, pero todas las clases de fuego son súper fáciles. Entonces a los participantes les tenemos un pequeño detalle. Tenemos detalles, unos pequeños botones que hemos diseñado con el logo de la universidad, el logo de qué es el fuego, cómo se origina el fuego, y la materia. Me imagino que saben en qué materia estamos. Estamos en gestión de emergencias. Listo, muchachos, entonces iniciemos la actividad. Vamos a poner a rodar el dado a ver en qué clase nos toca. Puede ser me caiga de una vez en la carita feliz y no tenga que contestarles. ¿Listo? Entonces se fue. Nos cayó en esta, muchachos, que sería la clase B. Entonces, si nos cae en la clase B, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contestar qué clase de fuego es y con qué matafuegos lo podemos extinguir. Entonces nos tocó la clase B, que son los fuegos de líquidos combustibles, que son, vamos a dar ejemplos, pintura, grasas, solventes. ¿Con qué clase de matafuegos lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con matafuegos clase B, BC, los ABC o unos AFF que esos vienen en espuma, son especiales para extinguir esta clase de fuegos. Vamos a intentar con otro, a ver qué nos sale. También nos salió el mismo. No estoy haciendo trampa, es que me salió el mismo, no es culpa mía. Tíralo rápido. Nos cayó clase de fuego D. ¿Recuerdan cuál es la clase? Igual, la dinámica sigue igual. Vamos a decir qué clase de fuego es. Entonces, clase de fuego originada por metales inflamables. ¿Qué clase de metales? Como el sodio, el magnesio, el potasio. ¿Qué matafuegos podemos utilizar para esto? Podemos utilizar un matafuegos clase D, que es especial para eso, entonces no vamos a tener inconvenientes. Intentemos, qué tal que nos salga la carita feliz para poderles dar un comodín, poderles dar un confeti o algo para amenizar más la actividad. Me salió este ya me había salido. Me salió otra vez. Me salió la carita feliz. No les tengo que contestar, pero no. Vamos a intentar. Les voy a hacer el último intento porque tienen que salirme todos para... ¿Me salió? ¿Qué clase me salió aquí en esta? Me salió la clase A. Es mucho más fácil. El fuego, este es clase A, que es el fuego de materiales combustibles sólidos, con la madera y tejidos, papel. Ya habíamos hablado qué clase es y qué clase de matafuegos, que son los
pues los más comunes, el matafuegos clase A, clase ABC y el AB. Entonces, compañeros, pues yo esta es la pequeña dinámica que les traía. Espero que la disfruten, que la pongan en práctica en sus empresas, que, como dice la profesora Mónica, pues es una pequeña dinámica. Yo aspiro a regalársela a un niño más adelante para que él pueda seguir mis pasos y el paso de nosotros en esta hermosa carrera. Y buenos días, compañeros. Hoy voy a hablarles de la clasificación y el uso de los extintores, que es un elemento muy importante para casos de incendio. Tenemos que tener en cuenta que los extintores se deben utilizar para cuando son conatos de incendio. ¿Qué es un conato de incendio? Un conato de incendio es cuando inicia un fuego, y de esta manera pues podemos utilizar los extintores. Ya cuando se nos salen de las manos, se nos crece el incendio, pues ya hay que llamar a personas especializadas como los bomberos para que nos colaboren con estos incidentes. La clasificación de los extintores: vienen 4 tipos que son los más usuales, que es el verde que es tipo A, es solamente para presión de agua y nos sirve para incendios de cartón, papel, prados verdes, y en eso podemos utilizar el extintor tipo A, que es el verde. Para el tipo B, que es el rojo, es para incendios de sustancias inflamables como aceites, gasolina, líquidos inflamables que nos hacen presentar estos tipos de incendios, y se debe apagar con este extintor, que es el tipo B, color rojo. Tenemos otro tipo de extintores, que es el extintor blanco, o el Solcaflan, que es un agente limpio. Este tiene una característica que es muy buena para los equipos, apagar incendios de equipos eléctricos, y porque hace que no dañe los electrodomésticos. Pero pues ahora hay un tema de que este tipo de extintor hace que dañe la capa de ozono. Entonces se están mirando cómo sacarlo del mercado. Pues en el momento no hay algo claro sobre eso, pero porque todavía se siguen recargando los extintores Solcaflan, y pues hasta que no tomen pues esas medidas no se sacarán todavía del mercado. Tenemos el extintor tipo D, que es el Solcaflan, y el más utilizado, que es el extintor tipo C, que es el de multipropósito. Se llama así porque nos sirve para toda clase de incendios, para los de cartón, papel, para los de inflamables y para los de tipo eléctrico. Entonces este es el más utilizado en todas las empresas y en todas las casas, en los automóviles. Siempre utilizamos ese tipo C, que es el multipropósito de color amarillo. Tenemos también el uso adecuado de un extintor. Para eso, por ejemplo, en caso de incendios eléctricos, no se debe utilizar un extintor tipo A, que es agua a presión, pues porque nos va a electrocutar. Por ese motivo,
pues no se debe utilizar el extintor verde para prevenir una electrocutación. Esa es la importancia también de conocer los extintores, ya que podemos utilizarlo en partes no adecuadas donde nos pueda generar un accidente. Bueno, pasamos a la parte del uso del extintor. Aquí tengo yo un extintor multipropósito. Las partes del extintor pues vienen en un cilindro, ¿sí? Estos cilindros tienen que ser hacerles unas pruebas hidrostáticas cada 5 años, y tiene un manómetro donde nos indica la cantidad de presión que tiene. Siempre que esté en la flechita de la mitad es que está cargado, y pues ya si está en otro lugar diferente a ese, pues nos indica que está descargado. Tiene un sellito para evitar que se active, y este sello viene por encima de la manija. Una manija que es para agarrar esta parte de la parte de abajo, agarra el extintor para sujetarlo, y el de arriba es el que hace uno la presión para poder utilizarlo. Tiene un pin de seguridad también, que se quita en el momento que lo necesitemos para hacer la activación. Siempre los extintores, cuando están recargados, se les va a colocar un arito, ¿sí? Y cada año vienen de diferentes colores según como la norma lo requiere. Y ahí nos indica que cada arito nos han hecho una buena recarga en el extintor. Ahora, es importante saber que estos aritos cada año hay que cambiarlo. Siempre hay que hacerse una recarga de un extintor al año, anual. Y nos colocan el arito de diferente color. Para los extintores de agente limpio, Surcaplan, ese es el único que no se carga anual, sino se está recargando más o menos para prevención a los 3 años. Maneja una etiqueta que es importantísimo. Nos muestra qué tipo de extintor es el que vamos a utilizar y las prevenciones. Y fuera de eso, pues nos da a conocer la carga que se ha hecho y cuándo tenemos que volverlo a recargar. Entonces, esta etiqueta es muy importante, que la persona que nos los está recargando nos traiga con la etiqueta, para tener un control de saber cuándo hay que hacerle otra vez la revisión y la nueva recarga anual, ¿sí? Bueno, creo que esto ya es todo. Presentar las clases de extintores y tener esas recomendaciones que son importantes en un caso de incendio, y no tenerle miedo a utilizarlo. Hay mucha gente que de pronto tiene el conato de incendio, y voy a presentarles cómo se debe utilizar. En el momento de tener un conato de incendio, quitamos el sellito que tenemos arriba, sacamos el pin, ¿sí? Agarramos de la parte de abajo y hacemos presión en la palanca de la parte de arriba, ¿sí? De esta forma colocamos directamente a donde está el conato de incendio y hacemos la presión para que el extintor actúe. Se hace un pequeño barrido, ¿sí? Siempre debe hacerse el apagado, que no venga el viento contra nosotros, porque el fuego se nos va a venir siempre hacia adelante, hacia nosotros.
Entonces hay que mirar también esa posición de donde viene el viento para nosotros acomodarnos y tener tranquilidad de seguir haciendo el barrido con nuestro extintor para hacer el apagado del fuego. De esta manera pues ya les he indicado cómo se debe utilizar, la importancia de tener un extintor no solo en nuestros trabajos sino en la casa, ¿sí? En cualquier caso de emergencia pues tener uno para ayudar a que no se nos vaya a complicar un incendio mayor, y esto hace que nos minimice y nos salve de muchas tragedias por un incendio. Muchas gracias, compañeros, ojalá les haya quedado claro y pues nos veremos próximamente. Muchas gracias.